Escuela Secundaria Técnica número 58, Agustín Yáñez. Durante este semestre fuimos 3 semanas a la jornada pedagógica, donde estuvimos observando los comportamientos tanto de los alumnos como de los profesores en el aula, ya que debido a la pandemia las clases presenciales son escalonadas. La secundaria Agustín Yáñez está ubicada en una zona transitada cerca de un colegio de bachilleres, lo cual la hace relativamente segura aún a la hora de la salida de los estudiantes. Durante nuestra jornada pudimos observar la llegada de los alumnos, los protocolos de higiene y seguridad contra el COVID y la distribución de los alumnos en las aulas de clase. Lo que destaca es que dentro de las escuelas es un lugar higiénico, donde los alumnos que van durante esta semana son solo la mitad y mantienen su sana distancia entre ellos. Las aulas cuentan con pizarrón, un televisor, DVD, bancas suficientes para los alumnos y un escritorio en buenas condiciones para el profesor. A continuación, con ayuda de mis compañeros, relataremos algunas experiencias que más nos llamaron la atención y puntos más importantes. En esta nuestra primera jornada pedagógica en observación y análisis de la escuela secundaria, tuvimos la oportunidad de presenciar las clases tanto a los profesores y alumnos. Observamos cómo se inician las clases y en este punto lo iniciamos con el análisis de que los maestros llegan puntualmente a su clase. Corresponde siguiendo un saludo con respeto por ambas partes. Se nota la presencia, el tono de voz y la planificación. En la parte de planificación, en primera instancia, la mayoría o por lo general, los maestros inician haciendo un análisis de lo aprendido de la clase anterior. También podemos observar que pueden abrir un nuevo tema con la tarea que se dejó anteriormente investigar, así para que los alumnos tengan noción sobre esta. Días que asistí a la jornada pedagógica, los alumnos realizaron diversas actividades que el profesor dejaba. En algunas materias noté que los alumnos sí realizaban las actividades de la manera que el profesor decía y en otras no hacían las actividades o se distraían haciendo otras cosas. En las materias en las que notaba que los alumnos sí realizaban sus actividades eran en las materias en las que los alumnos sí sentían algún interés o la clase era más didáctica, ya que el profesor sí les ponía atención a sus alumnos y ellos realizaban las actividades correspondientes, como el profesor lo decía. En las ocasiones en las que los alumnos no realizaban las actividades, en algunas ocasiones era porque el profesor simplemente dejaba la actividad y los dejaba solos o porque no sentían como un interés hacia esa actividad y entonces no la realizaban y se ponían a platicar entre ellos y así. Actividades grupales que se hicieron se podría decir que fueron cuando el profesor preguntaba algo y entre todos tenían que responder y contestar lo que el profesor decía. De esa manera todos participaban en grupo, pero fuera de eso los alumnos ya no realizaron ninguna otra actividad en grupo, ya que no podían estar como muy juntos o así por esta situación del COVID. En nuestra jornada pedagógica tuvimos la oportunidad de interactuar con los profesores y alumnos. En esta se realizaron diferentes actividades que permitieron desarrollar sus capacidades, explorar y generar conocimientos, y con ello formar personas competentes para enfrentar diversas situaciones de su vida. Durante este proceso, uno de los elementos de mayor atención es sin duda la retroalimentación. Lo valioso de una evaluación es que el estudiante sepa qué es lo que está logrando y lo que aún no ha logrado. A partir de esta afirmación, el docente debe conducir al estudiante hasta conseguir que él mismo supere las dificultades que tenía y construya de manera autónoma su propio aprendizaje. A este proceso le llamamos retroalimentación y es muy importante para conseguir aprendizajes significativos y de calidad. Las evaluaciones no retroalimentan si se comunica con solo una calificación. La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Retroalimentar es acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. De esta manera, la retroalimentación es información que permite al estudiante cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado. Durante el proceso de retroalimentación,
La intervención del docente es fundamental, dependiendo de la manera como interactúe con el estudiante y la forma como aborde el tratamiento de sus errores y dificultades. Hará que éste se involucre y reflexione sobre sus propuestas y construye así sus propias estrategias o caminos de solución adecuados ante una tarea. Mi experiencia en la secundaria 58 fue bastante cómoda y bastante placentera. La verdad es que aprendí muchas cosas. Una de ellas fue que al momento de hacer tu clase más dinámica, tus alumnos tienen tu atención y tanto aprenden ellos más. Y otra cosa de las más importantes que me percaté fue que también hay que resolver las dudas del alumno, las que tenga, las que sean necesarias, para que él vuelva a comprender y de esta forma él aprenda el aprendizaje esperado. Entonces, para, para ser docente hay que tener mucha vocación, hay que tener paciencia, aprender a resolver las dudas del alumno y aprender de alguna forma a hacer tu clase mucho más dinámica, ya que los niños de esa forma van a aprender mejor, van a comprender mejor tu tema. Los niños de secundaria tienden a tener como que más atención hacia actividades externas a la clase. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú les pones un juego, tú los motivas a hacer algo que con lo que ellos tal vez logren aprender mejor, ellos puedan lograr ese aprendizaje esperado. Entonces me di cuenta de que definitivamente ser docente es hacer que al alumno le interese, le agrade tu clase y con eso vas a obtener muy buenos resultados, tanto tú como docente, tanto como los alumnos. Y creo que lo más importante de ser docente es aprender a tener todas las bases que sean necesarias y a comprender que el alumno no va a aprender de la misma forma en que aprende un adulto, sino aprender también tú a saber qué es lo que el alumno le llama la atención y de ahí tomar bases para tú poder dar tu clase. Y creo que esa es una experiencia que yo me voy a llevar hasta cuando yo pueda aplicarlo como docente. ¿Cómo realizaron las tareas asignadas? Durante la jornada pedagógica, descubrimos que los profesores tienen distintas formas de realizar la tarea, así como de su propia retroalimentación. Algunas de estas formas de realización de tarea son las siguientes. En algunos grupos descubrimos que los profesores la revisaban de forma grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos los alumnos daban la respuesta y una breve explicación de por qué era la respuesta correcta. Y en algún caso en que tuvieran alguna duda o inquietud, le preguntaban al profesor y él las aclaraba para que quedara más clara la información y el tema visto. En otros casos, descubrimos que los alumnos no hacían la tarea en sus casas, por lo que llegaban a la escuela sin tener la tarea hecha. Y los profesores daban un tiempo en su clase para que hicieran la tarea dentro de su misma clase. Y esto ayudaba a que si había alguna duda o a lo mejor alguno no copió la tarea bien o no vino, tuviera la oportunidad de acercarse a la profesor o profesora para que le pudiera explicar cómo se hacía y por qué esa era la respuesta.
y solo así hacían la tarea los alumnos. Bueno, con esto descubrimos que cada profesor tiene su forma de evaluar la tarea, pero en todos ellos descubrimos que los profesores son accesibles si tienes alguna duda, si no viniste, entre otras cosas, y que si tú te acercas a ellos con mucho gusto te explican y te dicen el por qué es así la tarea, o bien te dan un pequeño resumen del tema otra vez para que tú puedas comprenderlo mejor y así poder aclarar el tema y la tarea en la mejor forma posible para que comprendan el tema y así poder pasar al siguiente tema sin ningún problema. Y pues esto vimos que sí funciona y que los alumnos sí entienden y comprenden cada uno de los temas que vieron. En el ámbito del descanso, enfocándonos a la pregunta, ¿qué actividades realizan los niños y cómo se distribuyen? Bueno, pues lo primero que hacen los niños al salir al recreo es ir a la cafetería a comprarse pues alguna comida. Lo que pues normalmente se compran los jóvenes son papitas, un Boing y pues ese tipo de cosas, galletas. Y pues realmente son muy pocos los que realmente se compran pues una comida bien. Este, Algunos niños, sus mamás les envían pues su lunch y en la manera en que se distribuyen pues generalmente es por grupitos. Pudimos observar que hay grupitos como de 1, 2 personas, 3. Hay grupitos más grandes de más de 5 personas e incluso pues hay niños que se sientan solos a comer. El que haya niños que se sienten solos a comer, suponemos que es porque pues por lo mismo de la pandemia los niños aún no han tenido la oportunidad de llevarse bien y convivir pues porque tienen las clases en línea. Generalmente observé que fueron niños de primer grado, que son los que acaban de entrar, todavía un poco más penosos, y pues los de tercero son los que ya andan con sus grupitos y más activos. Aquí realmente son muy pocos los niños que se ponen a correr porque pues ya están en una edad diferente. Ya la mayoría de los niños solo se sientan a platicar, caminar, estar con su celular, y pues los niños que sí llegan a estar corriendo, profesores les llaman la atención porque hay distintos profesores en el patio observando a los alumnos. Al finalizar nuestra jornada no pudimos observar lo que es la hora de la salida, ya que nuestra hora de término de sesión fue a las 5:40, que fue cuando termina el receso. Sin embargo, por la experiencia que los profesores nos contaron durante la jornada, fue que los alumnos son realmente tranquilos. Por la zona, aunque sea una zona algo peligrosa, pasando a las 8 de la noche, los alumnos casi siempre vienen por ellos o relativamente viven cerca de la escuela. Entonces nunca se ha reportado que haya algún desorden debido a que los prefectos y los maestros siempre están al pendiente de los alumnos. Como lo pudimos observar a la hora del receso, están en constante observación de que los alumnos no se lastimen, no corran, no digan algunas palabras altisonantes. Entonces eso mantiene el orden dentro de la institución. Sin embargo, ya por todo el tiempo que estuvimos, los días que estuvimos dentro de la escuela, nos llevamos una gran impresión por la organización que se tiene, y a la conclusión que llegamos es que es una muy buena escuela. Nos sentimos afortunados de haber estado de práctica, ya que nos recibieron muy bien, y esperemos pronto volver a la escuela para ya sea impartir clases o volver a estar de observación. Esto fue nuestra experiencia. Agradecemos que la institución nos haya abierto sus puertas y que pronto volvamos a tener esa buena experiencia, ya sea en esa institución o en otra escuela secundaria.